Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar compartiendo el segundo capítulo de la Confesión de Fe. Así que los invito a estar atentos, a tomar notas, ya que este es un capítulo muy enriquecedor porque vamos a estar hablando de Dios y la Santísima Trinidad. Como lo pueden ver, tenemos un pequeño diagrama en el cual vemos que Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo y Dios es Padre, pero no podemos decir que el Padre es el Hijo, ni que el Hijo es el Padre, y no podemos decir que el Espíritu Santo es el Padre, ni que el Espíritu Santo es el Hijo. Así que, ¿cómo vamos a desarrollar esta enseñanza esta mañana? Bueno, primeramente vamos a hablar de Dios y de la Santísima Trinidad. Primeramente vamos a ver las bases bíblicas. Segundo, la declaración confesional. Y tercero, una pequeña discusión. El esquema de este capítulo se presenta de la siguiente manera. Párrafo 1, los atributos de Dios. Párrafo 2, las relaciones de Dios. Y párrafo 3, la triunidad de Dios. Así que vamos a ver el primer punto, que son los atributos de Dios. Cuando hablamos de los atributos de Dios, no solamente hablamos de características de Dios, sino que hablamos de la esencia de Dios. ¿Quién es Dios? Entonces, cuando nos referimos a los atributos de Dios, nos estamos refiriendo a la esencia misma de nuestro Señor. Dios es, Dios hace, Dios gobierna. Vamos a leer Éxodo 3, versículo 13 al 14. Y dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió. Esta es una respuesta que nos lleva a meditar mucho en cuanto a quién es Dios. Y si bien la palabra de Dios nos dice si Dios se ha revelado a nosotros, como nos enseña este capítulo y como lo veremos a continuación, tiene sentido que indaguemos, mis hermanos, que profundicemos acerca de este Dios al cual servimos y adoramos. Ese es el enfoque del segundo capítulo, a manera de introducción, el cual usa decenas de palabras y frases, como veremos a continuación, para describir al Dios de la Biblia. Por supuesto que podríamos comenzar preguntando quién es Dios, pero más a menudo la Escritura nos hace otra pregunta, y esta pregunta es importante: ¿cuántos dioses hay? Y aquí me gustaría conectar esto con Éxodo 3, del 13 al 14, y por eso Dios responde, yo soy el que soy, porque como Él no hay nadie. Nadie ha estado antes de Él y nadie estará después de Él. Él es el que es por los siglos de los siglos. Nuestro Dios ha sido eterno desde la eternidad. Él no ha sido creado, Él no puede ser, mis hermanos, cambiado por ninguna acción humana. Por eso Él dice, yo soy el que soy el principio, soy el comienzo y soy el final. Todas las cosas radican en mí. Yo soy la fuente de la vida, yo soy el que soy. Por eso no hay otro como Él. ¿Cuántos dioses hay como yo? Ninguno. Y esa es la respuesta que Dios le da a Moisés. El yo soy te ha enviado porque como yo no hay nadie en este mundo. Y eso es algo que Dios nunca encontrará en este mundo, incluso en el universo. A un Dios
como Él. Sigue diciendo el Señor, ¿cuántos dioses hay? Ninguno. Y me gusta afirmar que el credo fundamental del Antiguo Testamento, este es el credo fundamental del Antiguo Testamento, el lema del Antiguo Testamento y el lema de nuestra vida como cristianos en la práctica. Y es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Como Él, mis hermanos, y esto se lo estaré repitiendo muchas veces, como Él no hay nadie. Como nuestro Dios no hay nadie. Debemos recordar esto, pues hay muchas cosas que incorrectamente se elevan y nosotros la elevamos a nivel de dioses, cuando en verdad solamente hay un Dios vivo y verdadero. Ahora me gustaría leer Éxodo 34, 5 al 6. Y dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ahora podemos ver que nuestro Dios es inmanente, que está cerca, pero al mismo tiempo que nuestro Dios es trascendente, mis queridos hermanos. Que aunque nuestro Dios es un Dios que se eleva por todas las cosas y ninguna cosa puede estar por encima de Él, aún así nuestro Dios es cercano a su pueblo, es cercano a nosotros. Es un Dios que se deja conocer. Es un Dios que ha decidido darse a conocer. Nosotros conocemos a Dios porque Él ha hablado primero. No porque nosotros lo hayamos buscado primero, sino porque nuestro Dios ha decidido hablar. Así que me gustaría leer el párrafo 1. Dice, vamos a hablar de su esencia. Su esencia son sus atributos. Un párrafo que tiene muchas descripciones. Dice, no hay sino un solo Dios, el único viviente y verdadero. Existe por sí mismo, no fue creado, no fue hecho. Él es desde la eternidad y es infinito en su ser y sus perfecciones. Nuestra mente jamás alcanzará a comprender a nuestro Dios, su infinidad y sus perfecciones. Imagínense, mis hermanos, que viviremos una eternidad tratando de conocer al Señor y una eternidad no nos bastará para conocer a nuestro Creador. Su esencia no puede ser comprendida. Él es espíritu purísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que en Él no hay oscuridad. Invisible, sin cuerpo, o miembros o pasiones. Solo Él posee inmortalidad y habita en luz inaccesible. Quien es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso e infinito. Es santo, sabio, libre. Mis hermanos, nuestro Dios no está atado, nuestro Dios no está esclavizado, nuestro Dios es libre y absoluto en cuanto a sus decretos, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Nuestro Dios no puede ser influenciado por ninguna percepción humana. Nuestro Dios no puede ser influenciado por ninguna circunstancia humana. Todo lo que Él hace, Él lo ha determinado y todo lo que Él hace es según el propósito de su voluntad. Sigue diciendo que es inmutable y que nuestro Dios es justo y todo lo hace para su propia gloria. También nuestro Dios es amoroso, benigno y misericordioso. Nuestro Dios es paciente, en Él es abundante en bondad y verdad, perdonando toda iniquidad y transgresión y pecado, galardonador de todos los que le buscan con diligencia y sobre todo muy justo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Así que, mis hermanos, la palabra de Dios primero
no intenta probar la existencia de Dios. La palabra de Dios nos dice, en el principio Dios fue. En el principio Dios creó. Y esto es importante porque muchas veces nosotros tratamos de probar la existencia de Dios. Pero Dios no trata de probar su propia existencia. Él dice, yo soy el que soy. Segundo, el ser de Dios y sus atributos son lo mismo. Y tercero, Dios en sus atributos, y sus atributos son su autorrevelación. Dios se revela a través de sus atributos. Conocemos a nuestro Señor también por medio de sus atributos, y estos atributos los vemos perfeccionados en la imagen de Cristo Jesús. Podemos ver cuán justo es Dios, podemos ver cuán santo es Dios al castigar. Cuando meditamos en el castigo, cuando meditamos en el sufrimiento, los padecimientos de Cristo Jesús. E incluso podemos ver cuán amoroso es nuestro Dios al enviar a su Hijo para darnos vida eterna juntamente con Él. Sus atributos también pueden verse en su providencia, mis hermanos, en el desarrollo de la historia, en cómo Dios preserva a su pueblo, en cómo Dios, mis hermanos, ha cumplido sus promesas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y también podemos ver los atributos de Dios en su obra de redención, mis hermanos. Y sobre todo, también podemos ver los atributos de Dios, se me estaba olvidando, en su revelación general. Cuando el salmista dice, Señor, cuando veo los cielos de los cielos que tú has creado, cuando vemos, mis hermanos, y nos asombramos por las cosas tan bellas como el color del cielo, el color del sol, el color de los peces, la profundidad del océano. Solamente son muestras pinceladas de la existencia de nuestro Dios, de sus atributos. Él es todopoderoso para crear, Él es todo creativo para crear, mis hermanos. Pero conocemos solamente la revelación especial de Dios y la revelación que nos transforma, la revelación que es como un espejo y nos muestra esa inmensidad que hay entre Dios y el hombre, y es su revelación especial, su santa escritura. Todos pueden ser entendidos solamente por las escrituras. Ahora me gustaría hablar un poquito de algunos atributos que podemos ver en Dios. Dios es omnipresente, está en todo lugar, es inmanente, está cerca, nuestro Dios es cercano, es inmutable, nuestro Dios no cambia, nuestro Dios es espíritu, no tiene un cuerpo como el de nosotros. Nuestro Dios es eterno, mis hermanos. Él ha estado desde el principio y estará hasta el final. Hay una unidad en cuanto a la Trinidad. Nuestro Dios es infinito. Todas sus perfecciones son infinitas. Toda meditación que usted tenga acerca de Dios nunca se comparará a lo que Dios es. Usted sabe que Dios es amor, pero nunca entenderá a profundidad cuánto nos ama el Señor. Usted sabe que Dios es santo, pero nunca entenderemos a profundidad cuán santo es nuestro Dios. Nosotros sabemos que nuestro Dios es eterno, pero nunca entenderemos a profundidad cuán eterno es nuestro Dios. Nuestro Dios es incomprensible y al mismo tiempo es soberano. Él lo gobierna todo. Nuestro Dios es trascendente, mis hermanos. Nuestro Dios está por encima de todas las cosas que Él ha creado. Y nada puede estar por encima de nuestro Dios. Nuestro Dios es el Rey soberano del universo. Nuestro Dios lo gobierna todo. Nuestro Dios es inmenso. Y también podemos hablar de la seidad de Dios, su eterna existencia y su eterna autosuficiencia. Dios no necesita de nadie y Dios no necesita de nada. Él es autosuficiente por sí mismo y Él existe, mis hermanos, por sí mismo. Y nuestro Dios es santo y nuestro Dios es único. Y como les dije, hay algo que Dios no encontrará en este universo y es un Dios como Él. Vamos a hablar un poquito de los atributos comunicables y de los atributos incomunicables. Tenemos atributos que Dios
nos ha comunicado y nosotros podemos reflejar, porque recordemos que hemos sido creados a la imagen de nuestro Dios. Uno, atributos incomunicables son esos atributos que Dios solo pertenecen a la esencia de Dios, solo le pertenecen a nuestro Señor. Su infinitud, su eternidad, solo Dios es eterno. Aunque nosotros, mis hermanos, nosotros tenemos un principio, porque nosotros hemos nacido, pero Dios nos compartirá su eternidad. Pero nosotros no hemos sido eternos, pero Dios nos compartirá su eternidad, porque estaremos con Él en su eternidad. Uno, Dios es inmutable, Dios no cambia, nosotros cambiamos constantemente. Cambiamos de pensamientos, decisiones e incluso de emociones. Como les dije, podemos ver la aceidad de Dios. Nuestro Dios es autosuficiente y nuestro Dios no necesitó de nadie para ser creado. También la simplicidad de Dios, aunque nuestro Dios es incomprensible, mis hermanos, también ha dado su palabra para que lo conozcamos. Y la espiritualidad de Dios, nuestro Dios es espíritu y no tiene un cuerpo, no tiene emociones tal cual como nosotros las tenemos. Pero también podemos ver que el Señor ha transmitido ciertos atributos y lo ha compartido con nosotros. Primero, la santidad. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. La palabra de Dios nos manda a ser santos, pero esa santidad solamente se alcanza a través del Espíritu Santo y a través de la nueva vida impartida en el Espíritu Santo, la nueva creación. Así como el Espíritu Santo, así como el Señor dijo, así como el Señor dio vida al principio, así el Señor nos tiene que dar vida nuevamente. Su sabiduría, mis hermanos, su justicia, su poder, su bondad, su amor, su misericordia y su gracia, su verdad y su paciencia. Ahora, ¿qué es Dios? Dice la respuesta del Catecismo Menor, dice, Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Asimismo, clasificamos los atributos de Dios. Clasificamos los atributos de Dios de la siguiente manera: infinitos, eternos e inmutables. En esto podemos ver que nuestro Dios es sabio, que nuestro Dios es poderoso, que nuestro Dios es santo, que nuestro Dios es bondadoso, que nuestro Dios es justo y que nuestro Dios es veraz, en cuanto a que Él ha dado su verdad. Así también clasificamos los atributos de Dios naturales, morales e intelectuales. Los naturales pertenecen a su naturaleza constitucional, aceidad, simplicidad e infinidad. Como les dije, mis hermanos, la aceidad de Dios se refiere a que nuestro Dios es autoexistente y autosuficiente. Dios no nos necesita y Dios no necesita de nadie para hacer lo que hace. Él ha estado desde el principio y como lo dice Pink en su libro Los atributos de Dios, Dios estuvo un tiempo donde Él solamente era Dios, Él solamente, la persona de la Trinidad solamente reunida. Entonces podemos ver que Dios ha decidido crear, no porque necesitara algo, sino porque le plació crear. En los morales podemos encontrar la bondad, la santidad, la justicia y la ira de Dios, atributos que nosotros también tenemos, que se nos han sido compartidos. También tenemos los intelectuales, sabiduría, o sea, Él conoce todas las cosas, pero también es sabio para ejecutar todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que vamos a hablar ahora del párrafo número 2, la relación de Dios con sus criaturas. Vamos a leer Hechos 17, 24 al 28. Y dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado
por manos de hombre, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones. Incluso el día de nuestra muerte está determinado. No le puedes añadir, no le puedes quitar, no le puedes añadir más tiempo a tu vida, no le puedes quitar más tiempo a tu vida. Todo ha sido designado por la mano de nuestro Señor soberano, mis hermanos, y contra esto no podemos luchar, sino aceptar y sentir contentamiento en que Dios tiene el control incluso de nuestro tiempo aquí en la tierra. Para que busquen a Dios, sigue diciendo el versículo, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, mis hermanos, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque como lo dije, aunque nuestro Dios trasciende, nuestro Dios también es cercano. Y qué bonito esto, que nuestro Dios es un Dios que se deja conocer, que nuestro Dios no es un Dios que se esconde, sino que es un Dios, aunque es invisible, a través de su palabra se hace un Dios visible. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Podemos ver que hay una relación entre Dios y sus criaturas. No podemos afirmar que Dios ha creado al mundo y ha dejado al ser humano hacer lo que quiera hacer, sino que a través de la historia y a través de la palabra de Dios vemos que hay una relación entre Dios y el hombre. Dios juzga, Dios controla, Dios mantiene, mis hermanos. Entonces Dios no está lejano de su creación, Dios está cerca de su creación. Incluso al enviar a su Hijo por su pueblo, podemos ver una cercanía entre Dios y su pueblo. Entonces hay una relación entre Dios y sus criaturas. Vamos a leer el párrafo 2 y dice, Dios posee en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria y bondad y bienaventuranza. Es suficiente en todo en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad alguna de las criaturas, pero aún así decidió crearlas. Que Él ha hecho, ni derribando ninguna gloria de ellas, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas. Y esto es importante, mis hermanos, porque somos creados a la imagen de nuestro Señor, creados a la imagen de nuestro Dios. Nuestro propósito como imagen de nuestro Señor sería mostrar la gloria de Dios. Y me gustaría aquí hacer una pequeña aplicación. Estamos mostrando la imagen de Dios en nuestras vidas, porque recordemos que fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Deberíamos, mis hermanos, mostrar la gloria de Dios en nuestras vidas. Por ellas y hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser. De quién, por quién y para quién son todas las cosas. Teniendo sobre ellas el más soberano dominio y haciendo por ellas y para ellas sobre ellas toda su voluntad. Por todas las cosas están abiertas y manifiestas delante de su vida. Nada se esconde, no le puedes esconder nada a Dios, ni el pensamiento más profundo que tú creas, nada se escapa de la vista de nuestro Señor. Su conocimiento es infinito, mis hermanos, infalible en sus designios, es independiente de toda la creación y de toda su criatura, de modo que para Él no hay ninguna cosa contingente que lo pueda hacer cambiado o dudosa, que lo pueda hacer desistir de alguna decisión. Es santísimo, mis hermanos, en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandamientos, siendo Él el creador de todo, de los hombres, de los ángeles. Estos les deben a Él
toda adoración y servicio, mis hermanos, y cualquier cosa que Él pueda demandar de ellos. No hay una cosa que el Señor demande que Él no merezca. Si Él lo demanda, Él lo merece porque Él es nuestro Señor, mis hermanos. Y aquí hablamos de algo que Dios no es panteísmo, mis hermanos. Eso no quiere decir que Dios esté en la madera, que Dios esté en la silla. No, mis hermanos, cuando hablamos es una relación de Dios con su criatura, que Él lo ve todo, lo examina todo y Él escudriña los corazones del hombre. Hablamos de una independencia, hablamos de un dominio absoluto y hablamos de un Dios que requiere adoración, mis hermanos, porque le servimos a nuestro Señor. Para ir avanzando, mis hermanos, vamos a hablar del párrafo 3, el tiempo vuela. Y es un párrafo que me gustaría dedicarle un poquito más de tiempo. Podemos ver, ¿alguien me puede traer un poquito de agua, por favor? Podemos ver, párrafo 3, hablamos de la Trinidad de Dios o la triunidad Dios. Aquí podemos ver, aunque hay una distinción en las personas de la Trinidad, también hablamos de una unidad. No hablamos de que cada uno actúa independientemente, sino por eso le decimos triunidad, que hay una unidad dentro de la Trinidad. Hay una pluralidad, hay una singularidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de pluralidad, vemos cuando Dios dice hagamos, descendamos. Y cuando hablemos de singularidad, podemos ver que nuestro Dios es uno solo. Yo soy Jehová, soy uno. Nuestro Dios, oye Israel, nuestro Dios uno es. A eso nos referimos de singularidad. Pero también hablamos de pluralidad en el Nuevo Testamento cuando vemos a Cristo, cuando vemos que el Espíritu Santo desciende y cuando vemos que el Padre habla y dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Los versículos que están aquí ya se los acabo de resumir. Y ahora sí vamos a entrar en cuanto al párrafo, mis hermanos, 3, y cómo la confesión de fe trata este párrafo. Y dice: la divinidad se compone de 3 personas: Dios el Padre, Dios el Hijo o Verbo y Dios el Espíritu Santo. Son uno en sustancia, poder y eternidad. Cada uno es eternamente Dios, pero a la vez Dios es uno e indivisible. El Padre no es de nadie, ni es engendrado, ni procede de nadie. El Hijo es engendrado eternamente. Y aquí quiero hacer un alto para hablar de cuando nos referimos a engendrado. No nos referimos a creado, sino a la relación eterna y unida que tiene el Padre con el Hijo desde la eternidad, y también que tiene el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo desde la eternidad, mis hermanos. El Hijo es engendrado eternamente del Padre y el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Estas 3 personas divinas, siendo un solo Dios eterno, indivisible, mis hermanos, otra vez, indivisible en su naturaleza y ser, son distinguidos en las Escrituras por sus relaciones personales dentro de la divinidad y por la variedad de obras que efectúan. Su unidad triple, es decir, la triunidad, es la base esencial de comunión con Dios y del consuelo que recibimos de nuestra confianza en Él. Y esto es importante: sin esta doctrina no hay verdadero cristianismo, al igual que la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras. Ahora, es fácil enunciar la Trinidad de Dios. Hay un solo Dios, único y verdadero. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son diferentes personas. ¿Qué quiere decir esto? Que el Hijo no es el Padre, que el Espíritu Santo no es el Padre, que el Padre no es el Hijo
y que el Padre no es el Espíritu Santo. En un sentido, la doctrina de la Trinidad es un misterio también, mis hermanos, que jamás podremos entender. Recordemos que nuestras mentes son finitas, efímeras, fugaces. Nuestras mentes jamás abarcarán la totalidad de nuestro Señor. Nunca podemos entender este concepto por completo. Sin embargo, algo que sí podemos entender es que esto es una verdad. Esto es una verdad que encontramos en la palabra de Dios. Dios es tres personas y cada persona es verdaderamente Dios, pero hay un solo Dios verdadero. Quiero seguir diciendo, la Santísima Trinidad o Triunidad es difícil comprender esta doctrina, ya que podemos ver que hay una singularidad, como se los dije, cuando se nos dice que nuestro Dios es uno solo, pero también vemos, hagamos, descendamos, confundamos. Y también en el Nuevo Testamento cuando incluso Pablo nos presenta al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, incluso cuando Cristo es bautizado podemos ver una pluralidad. También podemos ver una eternidad y podemos ver una generación, una igualdad y rango. ¿A qué nos referimos con esto, mis hermanos? Que hay una filiación, que hay una unidad dentro de la Trinidad, que ninguno, como se los dije, hace cosas por separados, sino que cada uno actúa bajo el propósito de la salvación. Recordemos que la Trinidad también la podemos ver en nuestra salvación. El Padre planea, el Hijo ejecuta la salvación y el Espíritu Santo aplica esa salvación en nuestros corazones, mis hermanos. Y ahora me gustaría un poquito hablar de ciertas herejías que a través de la historia se han presentado tratando de destruir la Trinidad. Primeramente no las puse en las diapositivas, pero vamos a hablar del sabelialismo o modalismo. Primero, que nos enseña esta herejía. Sostiene que Dios existe en tres modos o manifestaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que esencialmente ven a Padre e Hijo y Espíritu Santo con diferentes máscaras. Es como si en el Antiguo Testamento Dios tomara el modo de Padre, en el Nuevo Testamento tomará el modo del Hijo y ahorita tomará el modo del Espíritu Santo. La palabra de Dios nunca nos enseña esto. La palabra de Dios siempre nos habla de que las tres personas de la Trinidad están presentes. Y nos habla de que es un solo Dios. Ahora el arianismo, ¿qué nos enseña esta herejía? Asociado con el teólogo Ario en el siglo IV, niega la plena divinidad de Cristo, sostiene que el Hijo es una creación del Padre y por lo tanto no es coeterno ni consustancial con Él. O sea que Cristo solamente es una creación del Padre, mas Cristo no comparte todos los atributos ni la sustancia del Padre. Ahora el macedonianismo. ¿Qué nos enseña esta herejía? Esta herejía se centra en la divinidad del Espíritu Santo. Sostiene que el Espíritu Santo es una creación del Hijo y por lo tanto no plenamente divino, pero la palabra de Dios nos enseña, recordemos, y este es un versículo importante, cuando Ananías y Zafira mienten, y ¿qué les dice Pedro? Ustedes han mentido al Dios vivo y verdadero. O sea, no solo vemos que el Espíritu Santo es Dios, mis hermanos. Esta perspectiva fue condenada en el Concilio de Constantinopla. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. Y ahora los unicitarios, ¿qué nos enseñan? ¿Qué enseña esta doctrina? También conocida como unitarios o modalistas modernos,
son, perdón mis hermanos, su creencia principal es que Dios existe en una sola persona y se manifiesta en diferentes maneras o modos, especialmente como el Padre en el Antiguo Testamento, como el Hijo en la encarnación de Jesucristo y como el Espíritu Santo en la era de la Iglesia. Sin embargo, insisten en que estas son manifestaciones sucesivas de un solo Dios y no tres personas distintas coexistentes. Nosotros creemos que hay un solo Dios, pero las tres personas de la Trinidad coexisten juntamente juntas, mis hermanos. Y para terminar, podemos ver que tanto algunos padres de la Iglesia como Tertuliano de Cartago y Agustín de Hipona defendieron este concepto de la Trinidad, y me gustaría hacer énfasis que tal vez la palabra no aparezca en la Escritura, porque si leemos nunca vamos a encontrar la palabra como tal, pero sí, mis hermanos, podemos encontrar el concepto de una Trinidad, de una triunidad, de que aunque hay un solo Dios, podemos ver que nuestro Dios, mis hermanos, habita en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así, mis hermanos, entramos a la sesión de preguntas, pero me gustaría orar para finalizar, así que los invito a cerrar sus ojos. Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Permítenos crecer en conocimiento, Señor. Permítenos crecer cada día más en tu palabra. Permítenos crecer en comprender, Señor, y vivir según lo que tú eres y no según lo que imaginamos que tú eres, Señor. Permítenos cada día avanzar hacia la meta y ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Señor, moldéanos, transfórmanos y permítenos vivir, Señor. Somos tuyos, como lo dijo el apóstol Pablo, por ti vivimos y por ti somos, Señor. Tú tienes nuestras vidas en tus manos y te adoramos por ello. En tu nombre oro, Señor. Amén y amén.